Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para dar inicio, voy a dar mención de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, como buscamos ayudar al mayor número de personas posibles, hemos estado tratando temas diversos esta semana en Centro Psicoemocional y hoy vamos a ver un tema el cual se denomina cleptomanía y otra de su clase. Para este tema pues nos acompaña la psicóloga Dalia Cervantes, que antes de dar una introducción, mejor la vamos a invitar a ella para que nos dé más información acerca de este tema. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a aquellas personas que se encuentran en este momento acompañándonos y también aquellas personas que están conectados en este momento. Aquí los estoy viendo. Hay personas por primera vez. Ya miré algunas. Saludos. Como ya nos presentó nuestro compañero, bueno, el tema de hoy es la cleptomanía y otras de su clase. ¿Ok? Así que si está en su casa, póngase cómodo, saque la tacita de café, pidan ustedes una tacita de café aquí, un vasito de agua, ¿no? Para absorber lo mejor posible, claro, este tema. Y vaya preparando cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo a raíz, a como vayamos avanzando en el tema, anótelas o las puede ir poniendo en el chat al final. Vamos a dar un espacio para poder responder todas aquellas dudas. O igual si no son dudas, son comentarios, bienvenidos. Iniciamos, por favor, en nuestra primera lámina. La cleptomanía. ¿Qué es la cleptomanía? Algunos tal vez ya conozcan el concepto y otros se puedan sentir poco identificados con este, ¿no? Entonces, la cleptomanía es un trastorno de la salud mental que se caracteriza principalmente por ese impulso recurrente de robar objetos que usualmente no se necesitan. Y es una característica muy importante. La persona que roba objetos los roba por impulso, no los roba porque los necesite. Y esa es una gran diferencia que existe entre un ladrón y una persona con un trastorno de cleptomanía. Esa es la diferencia. Un ladrón roba porque, porque quiere el objeto, porque lo necesita, porque tal vez tiene necesidad de él o lo va a vender o lo va a cambiar, pero se va a beneficiar de ese objeto, ¿cierto? En cambio, la persona cleptómana no necesita el objeto, no lo requiere, no lo va a usar, no lo va a vender, no lo va a cambiar. Pero antes de robar el objeto, surge un impulso que lo hace tomarlo. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre un ladrón y una persona con trastorno cleptómano. Hay que tomarlo en cuenta. No todo aquel que en algún momento haya robado algo, no quiero que se vaya a identificar, ok, yo tengo ese trastorno. No. Entonces, la persona cleptómana, otra de las principales características es que no lo planea. El ladrón sí. El ladrón planea el robo. Voy a ir tal día, tal hora, cuando estén despistados o de luces apagadas, entonces voy a robar ese objeto. Y un cleptómano, no. Él sigue su día y durante el día es cuando puede surgir la necesidad o el impulso, perdón, el impulso de robar un objeto. Entonces ahí ya marcamos varias diferencias en lo que es un ladrón y un cleptómano, ¿ok? Para que nos quede claro y no vayamos a tachar a mi amigo que ha robado 2 o 3 veces en la tiendita de la esquina las galletas, no es cleptómano, ¿no? Si se la roba para comérsela, hay una necesidad.
Entonces, hay una gran diferencia para que no nos confundamos. Avanzamos, por favor. Las personas con cleptomanía no roban por falta de fuerza voluntad, no está en ellos. No es que le vayamos a decir, sabes que ya no lo vayas a hacer. No está en ellos, es un impulso que surge de forma imprevista. Ellos no van caminando, ahorita que llegue a la tienda, que llegue a la Coppel, voy a robarme los tenis. Claro que no. Tampoco van pensando en qué van a hacer con ellos. No, ahí nos dice que el autocontrol o un defecto de carácter se trata más bien de una condición médica en la que la persona no tiene la capacidad de poderse resistir ante el robo, ante ese impulso de robar. ¿Ok? La persona no tiene fuerza de voluntad, no está en ella, no lo está planeando, no se está beneficiando de esto. Aquí ya tenemos un comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. El ladrón o el cleptómano sí roba por obtener un beneficio. Discúlpame, pero yo estuve muchos años en la Procuraduría y roban porque es su modus vivendi. El que de repente llega a robarse algo es porque la vio puesta, le llamamos nosotros. Haz de cuenta que pasó por un lugar, un supermercado, por ejemplo, y vio un billete ahí arriba de la fruta, de la carne, de los lácteos, no sé, lo vio y lo agarró y se lo echó a la bolsa. Esa es una persona que roba ocasionalmente, no es ladrón, no es ladrón. Y el cleptómano ese roba porque le saca un beneficio. Ahorita que acaba de decir, se roba unos tenis y no sabe que, claro que sabe, y tienen sus compradores que les compran todo lo robado. De eso viven, su modo viviente. Y lo hacen como si fuera, mire, son tan cínicos, al menos yo agarré muchos, los metí al bote, que ven a una Virgen de Guadalupe y se persignan antes de robar. Antes de cometer el primer robo, se persignan para que la Virgencita los ayude. En la Basílica de Guadalupe de México, en la catedral, en el metro, donde hay aglomeración de gente, hay carteristas que le sacan la cartera a usted y ni cuenta se dan. Finos, finos, finos son para robar. Y ahorita no, pues ahorita ya saltan, ¿no? Antes te quitaban el dinero y ni cuenta te dabas. Pero de eso viven. Conocí a un tipo que en su casa le decíamos el Farol. Pepe el Farol era el rey de los carteristas. En su casa tenía una capilla. Tenía varias miniaturías, producto de los robos que hacía. Entonces, allí no, como que no. Claro, en la actualidad hay hay grupos de personas que se dedican a esto, es un oficio en la actualidad, que se dedican a robar para hacer negocio de esto. Pero vaya, vamos a una pregunta, me quedó una duda ahí, ¿cómo dentro de donde estaba el sistema donde usted estaba, cómo podían identificar a un ladrón de un cleptómano? ¿Cómo lo identificaban? Para nosotros era la misma. Era ladrón. Era ladrón, era ratero. Era ladrón. Cuando hablamos de cada ratero tiene su especialidad, ¿eh? Sí, no, no, su línea. su línea. Hay unos que, bueno, no, hay artegio le llamamos. Ok, estamos hablando entonces de personas que se dedican a robar para hacer negocio de esto o dicho de otra manera, un ladrón profesional, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de cleptomanía y que ya es un trastorno, ¿cómo lo identificamos? Ahí en la Procuraduría, por ejemplo, se hubiese tenido que pedir un diagnóstico para hacer una diferencia. No podemos llamar cleptómano a un ladrón, ¿verdad? Sí, y sí, voy a hacer una corrección ante algo dicho, usted lo mencionó, todos se benefician, el cleptómano y el ladrón. El cleptómano sí se beneficia de una sola manera, se siente satisfecho, porque antes de robar hay un impulso por hacerlo. Cuando él lo hace, se siente satisfecho, se siente mucho más tranquilo, entonces se calma un poquito la intensidad de aquello que él estaba sintiendo antes de robarlo, pero precisamente después de robarlo viene una culpa, viene una vergüenza.
Por eso en muchas ocasiones esos objetos que van robando los esconden, los guardan, los ocultan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ni la pareja, ni los hijos, ni la familia sabe que esta persona tiene un trastorno cleptómano. Nadie lo sabe. Lo oculta, oculta los objetos para que nadie se dé cuenta, porque después siente culpa y después siente vergüenza por haber robado, porque sabe que no es algo correcto, sabe que no está bien, pero no puede resistirse ante ese impulso de tomar algo. Estamos hablando de un trastorno, no de un mal hábito. Y ahí es donde está la gran diferencia. No le podemos llamar cleptómano al ratero, al ladrón, perdón. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese sistema, un diagnóstico para hacer una diferencia y tomarlo como un trastorno o como un mal hábito, ¿verdad? Como un delito. Al final de cuentas, robo es robo, lo sé, pero cuando estamos hablando de una persona que fue diagnosticada con cleptomanía por un psiquiatra, por un psicólogo, cuando ya está tal vez dentro de un tratamiento, hay una diferencia, porque él es consciente de lo que hace, pero no puede detenerse. Y este trastorno lleva años de terapia. Claro que no es imposible que la persona pueda aprender a vivir sin tener que actuar siempre de esa manera. Él puede dirigir sus conductas, pero sí es un proceso muy difícil. Dice, es común que las personas con cleptomanía sientan culpa, miren, sientan culpa, vergüenza o estrés por robar. Muchos intentan compensar estos devolviendo los objetos. Después, cuando llega la culpa, cuando llega esa vergüenza, entonces son conscientes de aquello que hicieron, entonces intentan devolver el objeto, pero muchos logran, pues mejor dicen, lo voy a esconder, los donan o se los dan a organizaciones beneficiadas o pagando por ellos después de robar, porque quieren aliviar eso que están sintiendo, esa vergüenza, esa culpa. Entonces, o los donan o los regresan o van y pagan por ellos, ¿verdad? Son algunas de las conductas que puede tener el cleptómano. Avanzamos, por favor. Y adivinen a quién afecta principalmente. No lean. Las personas que están conectadas en este momento, ¿a quién consideran, no sé si se alcanza a ver la lámina, pero a quién consideran que afecta principalmente? Ahí tenemos una imagen, nos delata. Las mujeres tienen 3 veces más posibilidades o probabilidades de padecer cleptomanía que los hombres. Puede presentarse en personas de casi todas las edades, con casos diagnosticados desde los 4 años hasta los 77 años. No hay una edad con muchos trastornos, que la adolescencia es cuando se desarrollan. Aquí puede ser algo que surja o que se desarrolle desde los 4 años hasta los 77 años. No respeta ni edades, ¿verdad? Ni culturas, ni situación económica. Podríamos ver a una persona, hay un caso de una cantante, no recuerdo el nombre, pero que es una noticia nueva, pues es una cantante que tiene la solvencia económica para poderse comprar tal vez los vestidos que desee, pero es cleptómana. Entonces se le descubrió que había robado y tal vez muchos cuestionen qué necesidad tiene de robar si puede pagar 10 veces por el vestido. Por muy diseñador que sea, podría pagarlo, pero no es eso, no es que el cleptómano no pueda pagar por ese objeto. Él necesita robarlo para sentirse satisfecho. Entonces, esto nos deja a las mujeres con más posibilidades. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son algunos síntomas o cuáles son algunas características que podemos identificar, ya sea en nosotros mismos o que podríamos identificar en una persona que tengamos en nuestro hogar? Si tenemos la duda si esa persona es ladrón
o es cleptómano, ok, hay algunos puntos que debemos de considerar importantes. Por ejemplo, los artículos no se roban por necesidad ni por su valor. Como pueden ser objetos pequeños, insignificantes, como la taza de mi vecina, como la escoba de mi vecina, como el perro, ¿verdad? Un auto, robar. No importa si el objeto es pequeño o es grande, siempre y cuando pues esa persona pueda aliviar ese impulso. Otro punto dice, una persona siente tensión o anticipación antes de robar, seguida de un placer, como lo comentaba hace un momento, alivio y otras emociones positivas inmediatamente después. Después de que roba, pues ya se siente bien. Ya esa intensidad que existía, pues ya se desvaneció y ahora se presentan puras emociones positivas. Ya se siente tranquilo, el nivel de estrés ya bajó, el nivel de ansiedad, porque puede estar muy asociado a la ansiedad y a la depresión. Otro de los puntos, una vez que las emociones positivas se desvanecen, la mayoría de las personas con cleptomanía sienten esa culpa, sienten esa vergüenza o un arrepentimiento. Si logran confesarlo, es un paso muy grande, porque no lo confiesan. La culpa se la guardan, la vergüenza se la guardan y tal vez se arrepientan queriendo dejar otra vez la escoba de la vecina en el lugar donde estaba sin que nadie se dé cuenta. Estamos hablando de algo muy sencillo, ¿verdad? Y en otros casos, pues ir a la tienda donde se robaron y expresarlo. Me llevé esto, me arrepentí, aquí está. Pero en la gran mayoría de los casos se ocultan esos objetos. Algunas personas tiran objetos robados, se los dan a otros o los donan a organizaciones donde los pueda beneficiar. Con menos frecuencia, una persona acumula esos objetos robados, los devuelve en secreto o los devuelve y paga por ellos. Otro punto. Robar no es algo planeado, como lo mencioné también hace un momento. Una persona con cleptomanía lo hace sola, no va acompañado, no le dice al amigo ni al compadre, nadie se entera, porque es consciente que no es algo que sea correcto. Entonces, por lo regular, es una persona que actúa sola, sin planificación. La mayoría de las personas casadas con cleptomanía lo ocultan del cónyuge. Entonces, si en su casa aparecen objetos ajenos constantemente o descubren un lugar donde están acumulados estos objetos y no saben cómo llegaron, entonces probablemente en casa tengan una persona cleptómana. Son puntos que debemos de considerar, ¿no? Y se va generando esta conducta. Desde niños, los padres les decimos que es malo robar, ¿cierto? O hay alguien aquí o hay alguien conectado que no le enseñe o que no le haya enseñado a sus hijos que robar es malo, que es algo incorrecto. Todos los padres lo hacemos. Entonces, robo es desde, si mi mamá me dio 20 pesos para las tortillas y me costaron 15 y los 5 pesos ya me los eché a la bolsa, si me los pide se los doy y si no me los pide pues me los quedo. Mamá no me los pidió, pero yo sé que aquí los traigo y no se los entregué. Abuso de confianza y robo. No los entregué porque soy consciente que los traía. Claro. Es abuso de confianza. O sea que si mi esposo trae en su billetera muchos billetes y yo los tomo, no es robo. Ah, me voy a justificar. Es abuso de confianza. Ojalá nos esté viendo. Ok. Entonces, avanzamos por favor en la siguiente. ¿Cuáles pueden ser algunas causas de la cleptomanía? ¿Cómo se desarrolla en una persona la cleptomanía? Se inicia desde pequeños, en muchos casos, con malos hábitos. Y estos malos hábitos, estas conductas disruptivas se llaman, bueno, les van generando placer a las personas.
Esa puede ser es una de las causas, pero en otros casos hay una diferencia en la estructura cerebral. Ya existe la diferencia, no es un desequilibrio, hay una diferencia en la estructura cerebral. Nos dice, las personas con cleptomanía son más propensas a presentar ciertas diferencias en la estructura cerebral, especialmente en las áreas donde se gestiona el control de los impulsos y las inhibiciones. Estas diferencias podrían indicar conexiones mucho más débiles o menos numerosas en las áreas cerebrales que controlan la inhibición. Entonces, hay una estructura diferente en este tipo de personas que la persona, pues nos dice que hay una menor cantidad de neurotransmisores, por ejemplo, que nos llevan a que la inhibición sea pues mucho más baja. Entonces la persona no hay un juicio en las acciones, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, hay una diferencia en la química cerebral y aquí sí estaríamos hablando de lo que es los neurotransmisores y sus niveles, ya hay un desequilibrio en ellos. Ya no es la estructura de ellos, sino un desequilibrio. El cerebro utiliza sustancias químicas especializadas conocidas como neurotransmisores para comunicarse, para gestionar ciertos procesos. Se han dado casos de personas que van desarrollando cleptomanía tras comenzar a tomar medicamentos. Puede ser como una respuesta de ciertos medicamentos que el cuerpo no reacciona en la forma adecuada, y es más el medicamento psiquiátrico. A veces en vez de hacer lo que debe de hacer, pues nos viene a desarrollar otra patología. Dice, sin embargo, estos casos son poco frecuentes y se necesitan más estudios para comprender lo que sucede. Algunas veces el medicamento puede influir en que la cleptomanía se pueda desarrollar. Y si a esto le sumamos que biológicamente ya había algo heredado, y no precisamente de cleptomanía, puede ser de otro trastorno. Avanzamos, por favor. Como síntomas de otro trastorno de la salud mental. Algunos expertos clasifican la cleptomanía como un síntoma, no como una afección. Es muy común en las personas que presentan problemas de la salud mental, especialmente en la ansiedad. Está muy asociada a la ansiedad, está muy asociado a la depresión y a los trastornos alimentarios, a las adicciones y al trastorno por consumo de sustancias. Y también cualquiera de estas puede contribuir o puede influir a que se desarrolle. Bien. También presenta un mayor de riesgo en las autolesiones, claro, porque hay culpa y porque hay vergüenza. Entonces se agrandan las posibilidades de que la persona dentro de esta etapa, después de robar, que siente la vergüenza y la culpa, se castigue. Se castigue autolesionándose y en algunos casos mucho más graves, el suicidio. Cuando esto no es tratado, cuando esto no es expresado, cuando no se tiene la ayuda necesaria, así puede terminar. Y por último, la genética. Nos dicen los expertos que se desconoce, los expertos desconocen si la cleptomanía puede ser algo heredada o si los antecedentes familiares aumentan el riesgo de padecerla. Si bien las personas con cleptomanía suelen tener antecedentes familiares de otros trastornos mentales. Entonces, en una familia donde hay una persona diagnosticada con cleptomanía, si profundizamos en las personas, en el núcleo familiar, probablemente existan personas con depresión, personas con ansiedad, personas con trastornos alimentarios. Nos dice especialmente ansiedad, trastornos del estado de ánimo, el abuso de sustancias. No hay evidencia sólida, pero los expertos consideran que todo esto puede influir.
¿Ok? Genética fue una de las causas ya mencionada, la estructura cerebral, el desequilibrio en los transmisores y puede ser otros trastornos que ya estén. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles pueden ser algunos factores de riesgo? La genética como antecedentes familiares con cleptomanía y otros trastornos del control de impulso. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno donde a la persona le cuesta mucho trabajo poder controlar los impulsos. Entonces, y es algo muy parecido. La persona tiene que realizar algo, ya sea un ritual. Aquellas personas, no sé si vieron la película de Netflix Talk, ¿verdad? Había una persona que tenía que persinarse como 3 veces antes de salir del hogar y después de que esa persona se persinaba, su nivel de ansiedad, su nivel de estrés disminuía porque creía que tenía que realizar esa conducta para estar bien. Entonces, la persona cleptómana surge el impulso de tener que robar y después del robo ya tiene la calma. Factores neurobiológicos, el desequilibrio en los neurotransmisores como la serotonina o como la dopamina. Factores psicológicos como trastornos coexistentes como la ansiedad, la depresión, trastornos alimentarios y el trastorno obsesivo compulsivo que es el TOC. Traumas o estrés que son experiencias o traumas o altos niveles de estrés. Rasgos de personalidad como la impulsividad, el comportamiento de búsqueda de sensaciones satisfactorias. Esos pueden ser algunos factores de riesgo. Si una persona que ha demostrado o ha experimentado algunas de las características que dimos como síntomas de la cleptomanía y entonces a eso le sumamos que la persona tiene un problema con sustancias, es un factor de riesgo. Con el alcohol, ¿ok? Avanzamos, por favor. El consumo de sustancias, me adelanté poquito, dice el abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, que pueden perjudicar el juicio y aumentar más la impulsividad. Los factores cognitivos, los patrones de pensamientos distorsionados relacionados con la justificación o la racionalización de la conducta de robo. Justificar el robo y tener pensamientos que justifiquen que lo que estoy haciendo está bien. El género, ya lo mencionamos, somos las mujeres las que tenemos más probabilidades de presentar ese trastorno. Condiciones médicas pueden ser al ingerir ciertos medicamentos, que no es que tomes esta pastilla y vas a tener el trastorno cleptómano, no. Hay muchos factores que se consideran. Los factores sociales o ambientales, la crianza en entornos donde el robo es visto como algo natural, ¿verdad? Hace rato mencionábamos aquellas personas que se dedican al robo. Y el internet nos muestran muchos videos donde hay personas adultas donde llevan o utilizan a los menores a robar. Ese es otro factor de riesgo. Si desde pequeño estás viendo que robar te ayuda, que robar te beneficia, que robar soluciona, de adulto, ¿qué es lo que vas a hacer para obtener robar? Crianza en entornos donde el robo está más normalizado o donde hay menor refuerzo social para el robo. Aquellas zonas peligrosas, ¿verdad? Como hay una muy conocida en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Ah, ese. Nunca lo he visitado y no quiero visitarlo. Entonces, en estas zonas donde el robo es muy común, donde todos lo hacen, donde es el principal oficio, es otro de los factores de riesgo. Avanzamos, por favor. Medidas preventivas.
¿Qué es lo que podríamos hacer si ya después de escuchar todos los síntomas, si yo considero que tal vez soy una persona cleptómana? Lo principal siempre, siempre va a ser buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Eso es lo principal. Comprobar que los síntomas que yo he presentado realmente se deben a un problema de la salud mental y no a un mal hábito. Aunque un mal hábito justificado con el tiempo puede agravarse. Los medicamentos es necesario no acudir no solamente con un psicólogo, con un psiquiatra. Porque si eso se debe a algo genético, un desequilibrio de la estructura cerebral o un desequilibrio de los neurotransmisores, no lo puedo hacer yo. Necesito el tratamiento, necesito el medicamento. Entonces, los medicamentos es algo esencial, es algo necesario. No le tengan miedo al tratamiento psiquiátrico. El tratamiento psiquiátrico hace lo que no podemos hacer nosotros de forma cognitiva o conductual. Lo hace acá, en nuestro cerebro. Buscar, si es posible, buscar grupos de apoyo. Podemos encontrar un lugar donde varias personas con el mismo trastorno se puedan compartir sus experiencias o puedan compartir cuáles son aquellas herramientas que han utilizado para poder continuar y llevar este proceso, ¿verdad? El manejo del estrés es muy importante, bajar ese nivel de estrés, qué es lo que está llevando a la persona a estar tan estresada. Hay que buscar la forma en hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, hacer ejercicio, puede ser la relajación, hacer alguna actividad, escribir, leer. La modificación del entorno, si estoy en un entorno donde este tipo de conductas pues son justificadas y son normalizadas, ¿ok? Entonces hay que evitar estar en ese entorno. Recursos educativos, hay que buscar información. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que qué es lo que se debe de hacer? ¿A dónde acudo? ¿Cuáles son los síntomas? Y no solamente la persona que padece el trastorno, sino la familia. Porque para todo tratamiento, para todo proceso, hay un equipo de trabajo. En muchos casos es psiquiatra, psicólogo, el paciente y la familia. Y es algo que menciono mucho porque en muchas ocasiones la familia no se quiere involucrar y en muchas ocasiones la familia no sabe cómo ayudar. Entonces, educarnos en estos temas, pues va a ser de mucho beneficio, no solamente para la persona que lo padece, sino para todo el entorno familiar. Educarnos ante cualquier trastorno, en este caso la cleptomanía, y consultar un especialista en la salud mental, que este lo mencioné al inicio. Bien, avanzamos por favor. Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tengo una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, ¿hay rasgos físicos o faciales en una persona cleptómana o existe lenguaje corporal que delate? De inicio, recordemos que una persona cleptómana siente un impulso, una inquietud, ¿verdad? Hay mucha ansiedad y todo eso se va en el momento de que roba. Pero hay algo que se va generando en las personas cleptómanas y en las personas con trastorno obsesivo compulsivo, que son los tics. La persona va desarrollando principalmente en la cara algunos tics. Ok. No sé si con eso respondo la pregunta. Pueden ser algunas cosas, como dices, que puede delatar a la persona, pero delatar si estás de encargado en una tienda y que tú digas, voy a ver, ¿qué delata a la persona si es cleptómana? No, no como tal, no como tal, pero por ejemplo, los tics es algo que se va desarrollando con el tiempo.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Dalia, apoyando a las personas que llegaron, que acaban de llegar, ¿nos apoyas reforzando la diferencia entre una persona cleptómana y una persona que es ladrón? Ok. La diferencia para que se puedan llevar algo. Ok, claro que sí. Desde un inicio marcamos cuál es la diferencia entre una persona que roba por beneficio, y es una de las principales características. El ladrón roba porque se va a beneficiar del objeto, porque lo quiere, porque le gustó, porque lo va a usar, porque lo va a vender, porque lo va a cambiar, porque le gustó y lo va a poner de decoración en casa. Pero siempre existe un beneficio en el ladrón. En la persona cleptómana, no. No existe no se va a beneficiar de ese objeto. Ella ni lo va a vender, probablemente lo regrese, lo oculte, lo guarde, no se lo va a poner, ¿verdad? Pero no hay esa necesidad, no lo hace por necesidad, ¿no? En un inicio la persona cleptómana pues siente este impulso y no es algo planeado. Lo contrario de una persona que roba constantemente, ¿verdad? Que ellos sí planean, mira, mi vecina dejó otra vez ahí la escoba de fuera, vuelvo a poner el ejemplo de la escoba, ahora sí se la voy a robar, porque esa escoba barre mejor que la mía. No, bueno, ahí sí hay un beneficio y si lo planea, si la vuelve a dejar y el cleptómano no. Un cleptómano puede ir pasando por la calle y ver la escoba y se la lleva. Y probablemente otro día la vaya y la regrese, porque existe una culpa y existe una vergüenza después de esto. En muchos casos, la familia no es consciente, no sabe que la persona es cleptómana. Lo ocultan de todos. Y es por la misma razón, vergüenza y culpa. Hay un arrepentimiento en estas personas. No sé si queda claro ahí. Que si es delito, Que si es delito. al menos que se presente un diagnóstico. Es como, voy a poner otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo con un trastorno, es más, no yo, mentiras, no yo. Una persona en situación de calle, si golpea a otro, ¿lo meten a la cárcel? No lo meten. ¿Por qué? Porque es evidente, en ellos sí es evidente, ¿verdad? Que tal vez hay un problema de la salud mental. Entonces, si yo, a lo mejor yo me ven ahí bañada y cambiada, ¿verdad? Y no puede parecer que tengo un trastorno, no parece, ¿verdad? No puede parecer, pero si cometo un robo, por ejemplo, voy a una tienda y robo, me pueden llevar detenida, pero si viene un familiar mío y comprueba que es un problema de mi salud mental, entonces probablemente solamente me hagan pagar una fianza, pero no es un delito. Todos van a acudir ahora con el psiquiatra que les hagan un diagnóstico para tenerlo ahí cuando se ocupe. Acabo de dar una idea muy fea. Omitan eso, por favor, en el video. No sé si hasta este momento queda alguna duda, algo más que ustedes quisieran saber. ¿Cómo identificar a una persona cleptómana y tú como familiar, cómo puedes ayudar a la persona? Tú como familia. Ok. Existen, ¿nos regresas unas láminas donde teníamos los síntomas? Yo creo que uno de los síntomas más evidentes que podríamos identificar en una persona es encontrar constantemente objetos ajenos a nuestro hogar y pueden ser objetos muy, plumas, lápices. Ahí están. Los artículos no se roban por necesidad ni por su valor. Pueden ser objetos pequeños, pueden ser objetos grandes. Si estamos en un entorno, en un núcleo familiar y yo observo que, híjole, mi hermano trae como 20 plumas en la mochila. Sí, mamá nada más nos compró una y una, ¿verdad? Entonces, si yo noto que hay diferentes objetos y diferentes objetos en su valor,
porque el cleptómano no hace una diferencia entre lo bonito y lo feo, entre lo valioso y lo menos valioso. Puede ser cualquier objeto. Desde una tacita, la vecina me ofreció el azúcar y yo le robo la taza, o algo mucho más grande como dirigirme a un establecimiento, a una tienda. Dice, las personas cleptómanas sienten mucho estrés, hay mucha tensión, hay no es tan fácil para ellos poderse contener, hay unos impulsos, es algo impulsivo, es una conducta impulsiva que se genera en ellos que no sacia hasta el momento que obtengo el objeto. También, bueno, que hay vergüenza, culpa, que es algo que podríamos notar también en las personas. Después de robar viene una sensación de satisfacción, de felicidad, pero justamente después de todos esos sentimientos positivos que traen el haber robado, vienen otros sentimientos que nos hacen sentirnos arrepentidos, sentirnos culpables, porque la persona es consciente de que robar no está bien, lo sabe, pero no puede detenerse. Está buscando la satisfacción. Y mencioné hace un momento que es muy parecido al trastorno obsesivo compulsivo. Hasta que realizo la conducta es cuando yo me siento satisfecho y seguro. La duda que comentaron, se pueden generar algunos tics en el rostro y es a raíz de esta obsesión que se genera en la persona, que es poco común, pero sí es posible. No lo planean, no es algo planeado, es algo que surge en el momento cuando surge ese impulso. Pueden ser algunas características. Es un trastorno de esos trastornos calladitos que son difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque no llora, no se encierra como otros, ¿verdad? Este simplemente va por la vida, pero en ese andar y en ese camino va robándose objetos. Y se corrige ese problema. ¿Hay probabilidad de que se convierta en ladrón después o ya se corrige? No, se corrige porque no era ladrón. No era ladrón, era una enfermedad. Es una enfermedad. Y la enfermedad no es que el paciente, ya se alivió, ya sanó, ya jamás. No, hay un tratamiento, hay un tratamiento médico, hay un tratamiento con medicamento, conductual, cognitivo, que se tiene que hacer. Y la familia, pues también tiene mucha importancia en estos tratamientos, ¿no? El apoyo de la familia, que la familia sepa, esté enterada de lo que está pasando la persona querida, porque requiere también el apoyo, como en muchos trastornos. ¿Alguna otra duda, un comentario? ¿Tomatazos? ¿Nada? Qué bueno. Avanzamos, por favor, ya al final. Siempre dejo una imagen, los que nos visitan seguido ya lo saben. Y la del día de hoy es: pedir ayuda no te hace débil, no te hace humano y de los fuertes. Muchas veces no nos atrevemos a poder compartir lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. Nos da miedo pedir ayuda, nos da miedo, pues, que nos ridiculicen, nos tachen de dramáticos, exagerados, locos, ¿verdad? Así es, que estemos exagerando ante la situación. No tengan miedo de pedir ayuda. Hay algo que también menciono mucho: los pacientes cuando llegan a terapia saben cuál es el problema, saben cuál es la solución, pero no saben cómo hacerlo. ¿No está en condiciones de poder ayudar a otro que tiene el problema? Sí, claro que sí. Todos estamos en condiciones de poder ayudar a otro, sin duda. Todos.
Entonces los invito a pedir ayuda a un familiar, a un amigo, a un psicólogo, un psiquiatra. ¿Ok? De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dalia, por el desarrollo del tema de hoy. Pues aprovecho el espacio para invitar a las personas que van a ver este video, también a las personas que están conectadas por Zoom y de manera presencial, para invitarlos a nuestro taller este sábado, 27 de septiembre, con el tema Restaurando el Equilibrio Emocional. Si alguien tiene interés de asistir, va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Torre Tres Afluencias, en el piso 12. Nos puede mandar un WhatsApp al 6671-987588 y con gusto le damos más información acerca de este taller psicológico que va a estar impartiendo el psicólogo Giovanni Monarres. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo la voy a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.